hemos cogido las acciones de Telefónica y queremos saber si son una buena opción o si no lo son. ¿Qué hacen los inversores profesionales? Pues utilizan distintos tipos de análisis, entre ellos el análisis fundamental. En el análisis fundamental se toman los balances y las cuentas de resultados de la empresa, su evolución y crecimiento. Se estiman los beneficios futuros. Se calcula la cuota de mercado. Es bastante difícil de hacer, bastante costoso. Nosotros hemos hecho un análisis que creemos que es bastante amplio, bastante sencillo de hacer, aunque hay que dedicarle tiempo, y que puede realizarlo todo el mundo, localizando los balances y la cuenta de resultados o de pérdidas y ganancias, como queréis llamarlo, que utilizando unos ratios financieros suena así muy técnico, pero al fin y al cabo es una división entre dos partidas del balance, no hay más, no nos tiene que asustar. Luego, después del análisis fundamental, también está el análisis técnico, el famoso trading, que os he explicado en la introducción. A mí permitirme, pero yo prefiero basarme en la realidad, no en lo que me diga un gráfico. Sí, podré ver que en determinados valores el descenso de la acción se detiene, que hay un soporte marcado, que es difícil que baje de esa cotización. Y podré ver que por lo alto ocurre lo mismo, pero con resistencias que no puede sobrepasar la cotización de la acción. Puede servir para hacerme una idea muy aproximada, pero de ahí averiguar lo que va a pasar en los 2 próximos meses, pues yo no tengo una bolita mágica. Y por mucho que me quieran decir las personas que dan trading, por ejemplo, yo la semana pasada fui a una sesión de trading simplemente para informarme, para tener conocimiento de lo que hace esta gente. Y lo que me decían, el ponente era una persona que operaba en trading, que supuestamente le salía todo bien, yo no me lo creo, y que había hecho operaciones que consistían en un periodo de tiempo de un segundo averiguar si ese índice o la cotización de la acción iba a ir para arriba o para abajo. Mi opinión, es mejor gastar 2 euros y echar el euromillón que apostar al trading. Vamos a empezar con un análisis histórico de la evolución de la acción. Como os he dicho, podéis tener acceso a las cotizaciones históricas de las acciones de Telefónica, en este caso, y podéis hacer la media anual de dicha cotización. Aquí, lo que hemos dicho antes, en el 2007, pues a principio se registró un máximo. Posteriormente, con la crisis, hemos visto cómo las acciones de Telefónica han ido cayendo paulatinamente. Este análisis requiere tener conocimientos básicos de Excel. Nosotros, si vamos a las páginas web de Invertia, por ejemplo, podemos descargar un Excel donde nos van a aparecer todas las cotizaciones históricas. Yo simplemente lo que he hecho es hacer un gráfico teniendo en cuenta la media anual. He hecho primero la media y luego la he plasmado en un gráfico, no tiene más. Y nos podemos hacer una idea muy aproximada de del rendimiento de las acciones de Telefónica. El siguiente gráfico es de la página de Yahoo, una página para mi gusto muy completa y con gráficos muy amplios. Nos permiten sacarlos desde el año 2001. Lo que os decía antes, aquí, viendo este gráfico de Telefónica, podemos ver que en el 2007 se produjo ya una bajada importante, pero Telefónica, al ser una multinacional con marcado, tienen un importante mercado en Latinoamérica, en países de habla hispana, pues les ha permitido soportar la crisis española de una manera más solvente que otras empresas que tienen
su cuota de mercado íntegramente en España. En 2012, ¿qué ha pasado? Lo que hemos dicho antes, la caída de Bankia, que ha afectado a todas las, en gran medida, a la mayoría de empresas del IBEX 35. Podemos ver cómo en el año 2007 la cotización media de la acción era de 18,41. Posteriormente bajó a niveles próximos a 17 euros, pero después, en 2012, con la caída de Bankia, esos 17 euros de cotización quedaron muy lejos y el precio de la acción se fue acercando más al 10. Posteriormente, ¿qué tenemos que hacer después de realizar el análisis de esa empresa? O incluso antes, tenemos que informarnos de qué es esa empresa, a qué se dedica, qué factores pueden afectarle. Simplemente podemos acceder a la Wikipedia o buscar información por buscadores y vemos una pequeña historia de lo que es Telefónica, de cómo se constituyó, de los accionistas mayoritarios que tiene, de la presencia que tiene en otros países, sus actividades, etcétera. Vamos a ver ahora las últimas noticias de Telefónica, noticias que han aparecido en prensa escrita. En primer lugar vamos a ir a la segunda, que me parece más interesante. Payete, Telefónica será financieramente más sana y estable tras comprar E+. Bueno, vale. Pasamos a la siguiente. Telefónica estudia una emisión de deuda para financiar la compra de E+. ¿A quién hacemos caso? ¿Qué me decís por aquí? Zaragoza. ¿A quién le hacemos caso? ¿Al consejero delegado de Telefónica o a una noticia que nos dice que la sociedad va a tener que emitir deuda para poder soportar la compra de E+? Eso es más creíble. Lo que estaba diciendo antes, tenemos que poner las noticias en tela de juicio. ¿Quién nos lo está diciendo? El consejero delegado de Telefónica. ¿Qué nos va a decir este señor? ¿Que Telefónica va a aumentar su endeudamiento? ¿Qué pretende este señor? Pues causar confianza en los posibles ahorradores que decidan comprar acciones de Telefónica. Es el consejero delegado, no nos va a decir una noticia negativa, no tenemos que hacerle caso. Aquí tenemos una noticia que nos está diciendo que tienen que emitir deuda y luego posteriormente, realizando el análisis, veremos cómo es el ratio de endeudamiento de Telefónica. Esto nos va a permitir realizarnos una idea y decidir quién nos está diciendo la verdad. ¿De acuerdo? Dentro de Telefónica, al ser una multinacional, tendremos que tener en cuenta territorial. Lo que os decía antes, Telefónica tiene una cuota de mercado que se distribuye en muchos países. Ante algún problema que pueda aparecer en España, como puede ser la crisis, la cifra de parados, etcétera, que es algo que afecta directamente al país donde tiene la mayor parte de su negocio, también tiene presencia en Latinoamérica. ¿Esto qué quiere decir? Que esas noticias negativas sobre España se van a ver compensadas con su presencia en esos países. Las va a poder soportar mejor. No va a estar expuesta al 100% a la situación económica española. Luego tenemos otra noticia que a mí me parece muy relevante. En la anterior hemos hablado de una compra que debería ser positiva para los accionistas, puesto que teóricamente supone una mayor presencia de Telefónica en Europa, lo que va a resultar también, se supone que va a obtener mayores resultados de explotación. Esta noticia nos dice que Telefónica logra un crédito de 560 millones para comprar equipos a Nokia.
Estamos hablando de nuevo de una compra. Estamos hablando de endeudamiento. Eso hay que tenerlo en cuenta porque puede ser un factor clave a la hora de decidir nuestra inversión. Vamos ahora con el análisis del valor contable de la acción. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en este caso? Básicamente nos vamos a centrar en la información contable que aparece en el balance de situación y en la cuenta de pérdidas y ganancias o de resultados. Para mí, la información contable más fiable, aunque puede no ser fiable al 100%, pero en un alto porcentaje yo creo que es lo más primordial a la hora de realizar ese análisis, lo más recomendable. Tenemos que tener en cuenta que el balance de situación lo podremos coger a 31 de diciembre o bien a 30 de junio. Yo siempre cojo el balance más actualizado. Tendremos una imagen fiel de la empresa en un determinado momento. No podemos estar sacando un balance cada día porque es imposible, pero sí que nos podemos hacer una idea de la situación de esa empresa a partir del análisis de los datos contables y financieros que la propia empresa nos ofrece. ¿Cómo accedemos a estos datos? Podemos acudir a las páginas web corporativas de la empresa, de Telefónica en este caso, acudir a la CNMV o utilizar buscadores. Yo creo que es la opción más rápida y más sencilla. Tú pones cuentas anuales de Telefónica en Google y en 2 segundos las has encontrado. Y te lleva directamente al balance que tú quieras, al de 31 de diciembre o al de junio. Yo en este caso he tomado, como es lógico, el balance de junio. ¿Cómo se analiza el valor contable? Cuando tenemos el balance de situación de la empresa, para las personas que sepan algo de contabilidad y para las que no se lo explico yo, tendrán una parte que es el activo de la empresa y otra parte que es el pasivo y el patrimonio neto. En este caso nos tenemos que centrar en el patrimonio neto de la empresa. Nos lo dice tal cual. Veremos en el balance, patrimonio neto, tantos mil millones. Lo cogemos y nos quedamos con esa cifra. ¿Qué hace falta, además del patrimonio neto, para hallar el valor contable? El número de acciones. ¿Cómo podemos saber el número de acciones de una empresa? Pues muy sencillo. O bien en la convocatoria de junta de accionistas se especifica la cantidad de acciones que forman el capital social de esa empresa, o bien en los informes del gobierno corporativo. Allí nos aparecen el número de acciones, los accionistas más representativos, etc. De todas maneras, tenéis una explicación debajo de la fórmula. Telefónica Movistar, la compañía de telecomunicaciones, tiene un patrimonio neto que llega hasta los 23.414 millones, mientras que el número de acciones, 4.551 millones. ¿Qué nos sale con estos datos? Pues que el valor contable de la acción de Telefónica es de 5,15 euros acción. A día 6 de agosto, la cotización de Telefónica era de 10,90 euros. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no existe relación alguna entre el valor contable de Telefónica y la cotización. Podemos ver cómo el precio de la acción es bastante mayor que el valor contable. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el mercado, digamos que premia
la rentabilidad de la acción de Telefónica. ¿Qué dicen los estudiosos? Pues que a la larga el valor contable de la acción y el valor de la cotización tienden a equipararse. Para esto tenemos que saber si la acción de Telefónica está sobrevalorada o infravalorada. ¿Cómo está la acción de Telefónica? Decírmelo vosotros. Está sobrevalorada. ¿Por qué? Porque la cotización es el doble del valor contable. Si nos están diciendo que a la larga se va a equiparar, pues ahí pondríamos en tela de juicio nuestra inversión. Pasamos al ratio precio-valor contable. ¿Cuál es la finalidad de este ratio? Comparar el precio de cotización y el valor contable. Algo que sin darnos cuenta acabamos de hacer. Se tiene en cuenta la cotización, 10,90, y se divide entre el valor contable. Aquí nos aparece que el resultado es 2,11. ¿Qué quiere decir esto? Que la acción está sobrevalorada. El precio de la acción es 2,11 veces el valor contable de Telefónica. Posteriormente vamos a pasar a analizar los dividendos y los beneficios que ha repartido y que ha obtenido Telefónica históricamente. Ya hemos hablado sobre los dividendos. Es la remuneración que nos da la empresa por tener acciones. ¿De acuerdo? Los beneficios son el resultado positivo o negativo de la empresa cada año, que puede distribuirse en dividendos a los accionistas o conservarse dentro de la empresa como reservas, para que se sumen a los fondos propios de la entidad. La diferencia está en que los dividendos reflejan la rentabilidad que consigue el accionista, mientras que los beneficios reflejan la rentabilidad que consigue la empresa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues un ratio. Hemos visto cómo los dividendos van por un lado, repercuten a los accionistas, y cómo los beneficios repercuten a la sociedad. ¿Qué vamos a hacer ahora mediante el ratio payout? Pues vamos a saber el porcentaje del resultado de la empresa que se dedica a remunerar a los accionistas. Es decir, si Telefónica consigue un cierto resultado, ¿qué parte de ese resultado vamos a obtener nosotros, los accionistas? Vamos a ver, la fórmula del payout, lo que hay que ver es, tenemos que saber por un lado los dividendos que ha repartido la empresa durante el último año y los beneficios netos que ha obtenido. Vemos que Telefónica Movistar decidió cancelar el pago de dividendos durante el año 2012. Lo que hemos dicho antes, menor resultado, y vemos que su cotización ha bajado por la evolución de Bankia, pues obviamente eso tiene consecuencias económicas. Y la empresa, si no puede repartir, pues puede cancelar perfectamente el pago de dividendos, y tenemos que saber que eso es un riesgo que vamos a tener que asumir al operar en bolsa. Yo un año puedo recibir un dividendo que me suponga el 4% de rentabilidad, y al año siguiente ese dividendo se puede esfumar. Debemos ser conscientes de ello. Es el caso de Telefónica, que durante el año 2012, en Junta General de Accionistas, acordó que el dividendo sería de 0,75 acción con cargo a beneficios de 2012 y 2013. Es decir, la empresa en 2012, para mejorar su salud económica, decidió no dar el dividendo a sus accionistas, pero ahora, en 2013, digamos que nos está compensando. Lo que no nos dio el año pasado, nos lo está dando este año. Esto, a la hora de calcular el ratio payout, pues supone una cifra irreal, porque este año 2013
el dividendo va a suponer una rentabilidad mayor que cualquier otro año en Telefónica. No nos podemos basar por el dividendo de este año, ¿vale? Por ejemplo, vemos que el ratio payout de Telefónica para el año 2013 es del 107,29%. ¿Qué quiere decir esto? Que Telefónica está remunerando a sus accionistas con reservas. Todo su resultado no es suficiente para responder ante los accionistas. Está tomando parte de otras partidas para compensarles. Lo que decía antes, es muy raro que una empresa reparta entre los accionistas más de lo que obtiene. Lo que se hace es obtener el resultado y ver qué parte de ese resultado puede destinarse a satisfacer el cobro de dividendos por parte de los accionistas. No vamos a encontrar normalmente ninguna compañía que supere el 100%. Solo lo haremos en situaciones excepcionales. Pasamos ahora al histórico de los dividendos. Aquí vemos un dividendo que se ha pagado el 18 de mayo de 2012. ¿Esto cómo es posible si antes hemos dicho que se había eliminado el pago de dividendos? Pregunto. Si me queréis responder en alguna sede, para que no hablen en Zaragoza todo el rato. Esperamos, ¿eh? Vale. A ver. En vez de dividendos dieron la opción de cambiarlos por acciones y demás. Van por ahí los tiros. Hemos dicho que el dividendo se suspendió en 2012, pero se ha pagado uno el 18 de mayo. Ese dividendo del 18 de mayo se pagó con cargo a los resultados de 2011, no de 2012. Con cargo a los resultados de 2012 se va a pagar ahora. ¿Vale? Y lo que decía el compañero, el scrip dividend. El scrip dividend es una forma de remuneración que se está poniendo muy de moda entre importantes sociedades españolas que cotizan en bolsa. Banco Santander, Repsol, Telefónica. ¿En qué consiste este scrip dividend? En vez de cobrar el dividendo en efectivo, la empresa nos está remunerando en acciones de la propia compañía. Y aparte nos está dando un tratamiento fiscal algo más beneficioso. ¿Yo qué aconsejo? A mí, dame el dinero y déjate de acciones, que si quiero ya compraré. Y con ese dinero que me das, puedo comprar otras acciones, meterlo en un depósito o lo que crea conveniente. No me vas a imponer las acciones que quiero. ¿Vale? Podemos apreciar la conclusión cuarta. Los altos dividendos pagados desde 2009 hasta 2012 con cargo a 2011 son una muestra de cómo Telefónica ha defendido la cotización de su acción durante los años de crisis, pagando rentabilidades altas en dividendos. Una persona que hubiera comprado acciones de Telefónica al precio más desorbitado, 18 euros, anteriormente al año 2007, ha recibido anualmente en dos pagos 1 euro por acción en 2009 y 1,3 euros por acción en 2010, que no está nada mal, creo yo. Hablamos de rentabilidades que se aproximan y superan un 5% de rentabilidad. Es decir, han recibido unos intereses elevados a cambio de que los accionistas mantuviesen sus acciones. Aquí ya vienen dos factores. ¿Qué buscamos al operar en bolsa? ¿Buscamos la plusvalía en el rendimiento de la acción o buscamos buscamos dividendo, perdón? La plusvalía general. Generalmente sí, la plusvalía es la idea que tiene la gente, ¿no? Yo invierto en bolsa y estoy buscando que el valor se vaya para arriba, que evolucione favorablemente. No cabe duda de que es nuestra intención, pero muchas veces buscar una acción que te está dando el 5% de dividendo
pues puede ser una opción bastante importante. No tendríamos que estar tan pendientes de si la acción sube o baja. Podríamos compensar incluso pérdidas. Si a mí me están dando un 5% y he comprado la acción de Telefónica a 10 o a 10,5, pues ya hemos visto que anteriormente en el año 2007 estaba a 18. A peor dudo mucho que vaya, podría ser, ¿por qué no? Yo no voy a afirmar tajantemente que la acción de Telefónica no va a bajar a niveles que no se han visto, pero si tenemos un dividendo que nos está proporcionando el 5% de rentabilidad, pues no cabe duda de que nos hace todo bastante más llevadero. No estamos tan pendientes de esa evolución. Por esa regla de 3 que me decíais de la plusvalía, yo si invierto en Telefónica a 10,90 y veo que baja a 10,5, pues puedo decir, bueno, ¿qué me interesa? Ser cortoplacista, vender mis acciones, asumir una pérdida y no complicarme la vida, o ser largoplacista y decir, ya mejorará. ¿Vosotros qué haríais? Esperar. Siempre y cuando la hayamos comprado a un nivel bastante bajo, ¿no? Claro. Esperamos y mientras vamos cobrando esos dividendos del 5%. Si yo estoy perdiendo en cotización un 1% y estoy ganando un 5% en dividendos, pues yo creo que la opción más acertada es mantener la inversión en esa acción. Sí, exacto. Posteriormente, otro ratio. Ya os he dicho que no os asustéis porque estáis viendo que simplemente es ir al balance y a la cuenta de pérdidas y ganancias de la entidad, de la sociedad, y coger dos partidas que dividimos. El ratio es una división, no hay más, la puede hacer todo el mundo. El PER, ¿qué es el PER? Es un ratio que tiene en cuenta la cotización de la acción, 10,90, y el beneficio por acción. El beneficio por acción nos va a aparecer en la cuenta de pérdidas y ganancias o de resultado. También lo podemos encontrar en la de estados de cambio, ¿vale? El PER, ¿qué mide? Mide el valor que da el mercado a cada euro de rentabilidad. Es decir, yo, mediante las acciones de Telefónica, estoy consiguiendo una rentabilidad. ¿Cuánto me pagarían a mí otra persona que quisiera comprar las acciones por esa rentabilidad que estoy obteniendo yo? La cotización de la acción en 2012, hemos visto en el gráfico que hemos hecho, que era de 10,98 euros por acción. Y el beneficio por acción de 2012 es de 3.928 millones. ¿Qué hacemos? Tenemos por un lado la cotización de una acción y por otro lado tenemos el beneficio global que ha obtenido la compañía. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cogerlo global y hacerlo particular. Tenemos que coger los 3.900 millones y dividirlo entre el número de acciones que hemos obtenido anteriormente, ¿vale? O bien en el informe de gobierno corporativo o en la página corporativa de Telefónica. ¿A cuánto asciende el PER de Telefónica? Pues a 12,63 años, sí. ¿Qué quiere decir esto? Que tardaríamos 12,63 años en recuperar vía beneficios lo que hemos invertido en la compañía. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda, os recuerdo que podéis participar. ¿Qué hemos hecho para hallar el PER de la Teleco? Hemos tenido en cuenta su cotización media y el beneficio por acción. Podemos ver cómo el PER de Telefónica ha sido en 2012 de 12,63, en 2011 de 13,5 y en 2010 de 7,86. Si tenemos en cuenta también el de 2009, pues a 9,73. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Pues el PER nos indicaría que cada acción en 2012 genera en beneficios su precio de cotización en 12 años.
¿vale? Este periodo ha aumentado sensiblemente respecto al año 2010, que hemos dicho que era de 7,86. Podemos decir que en 8 años recuperábamos vía beneficios lo que estábamos invirtiendo en las acciones de Telefónica. Obviamente, la caída de los beneficios desde el 2011 provoca que el PER aumente. Como hemos dicho antes, el primer semestre de 2013 ha generado unos beneficios de 1.590 millones de euros, lo que hace prever un beneficio anual en 2013 próximo al de 2012. Y por ahora la cotización se mantiene estable. Nosotros hicimos el análisis de esta acción en agosto. Últimamente la cotización de Telefónica ha subido. Yo, no os lo he dicho antes, yo para empezar a operar en bolsa os recomiendo que empecéis a utilizar simuladores. Tenemos software, tenemos alguna página web virtual que nos permite comprar, vender valores de españoles y sobre todo del IBEX 35 y con esto podemos perder el miedo que hablábamos antes, que podemos tener el respeto que nos va a invertir en bolsa. Podemos saber que al comprar vamos a pagar una comisión de X, al vender lo mismo, que estamos teniendo una rentabilidad del 3%. Yo creo que es una herramienta muy útil, incluso que permite realizar estos análisis y ver si realmente sirven de algo. Yo os puedo decir que teniendo en cuenta este análisis, últimamente estoy con un operador, con un simulador de acciones y en Telefónica, desde que compré esta acción, había obtenido una rentabilidad cercana al 4%, aunque yo creo que el análisis ha servido de algo. Vamos a analizar ahora la solvencia de Telefónica. Partimos del hecho obvio de que para el pequeño ahorrador es imposible detectar situaciones de insolvencia de las entidades antes de que éstas se pongan de manifiesto en los medios de comunicación. Nunca vamos a tener información privilegiada de una compañía tan grande como Telefónica. A esa información solamente pueden tener acceso los grandes grupos inversores que participan en esa compañía. Nosotros no podemos aspirar ni acercarnos a esa información. Simplemente nos tenemos que hacer eco de lo que vaya surgiendo en la prensa y de analizar la repercusión que esas noticias puedan tener en nuestra inversión. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a empezar por saber qué es el fondo de maniobra. El fondo de maniobra es simplemente, llanamente, una resta entre dos partidas del balance de situación. El activo corriente, circulante si sois del plan viejo, como queréis llamarlo, y el pasivo corriente. ¿Qué se pretende medir con esto? Pues se pretende medir si Telefónica es capaz de asumir con su pasivo corriente, con su activo corriente, perdón, las deudas que tiene comprometidas a corto plazo. ¿Es suficiente el activo corriente o necesitaría de otros fondos? Pues podemos ver que realizando esta resta, el fondo de maniobra de Telefónica es de menos 10.150 millones de euros, que se dice pronto. ¿Cómo podría mejorar Telefónica este dato? Es una resta, ¿no? Podría aumentar su activo corriente o podría renegociar las deudas a corto plazo para que pasaran a largo plazo. ¿Vale? Si vemos este fondo de maniobra, la primera impresión nos echaría para atrás. No estaríamos seguros de colocar nuestros ahorros en una empresa con esos números. ¿Vale? Pero tenemos que tener en cuenta también que entre sus principales accionistas están la Caixa, está BBVA. Y como se dice coloquialmente, entre bomberos no nos pisamos la manguera.
¿vale? Si yo soy accionista de una sociedad que está endeudada, tengo interés en ella y tengo la facilidad de otorgarle crédito o simplemente de pasar ese crédito a corto plazo, de recalificarlo a largo plazo, pues está claro que BBVA y la Caixa lo van a hacer. Entonces, para el pequeño accionista no sería algo preocupante. ¿Vale? Además, Telefónica, hay que destacar que factura y cobra un elevado flujo de dinero a todos sus clientes que cobra mensualmente y tiene unos resultados que ya hemos visto que son aceptables y que les permite realizar un pago a sus accionistas bueno. Posteriormente vamos a analizar el ratio de liquidez, otra división. Tenemos en cuenta los mismos factores, las mismas partidas que hemos tenido en cuenta para el fondo de maniobra, el activo corriente y el pasivo corriente. Ahora, en lugar de restarlas, las dividimos. Hacemos el ratio de liquidez y medimos la capacidad de la compañía para responder de sus pagos a corto plazo. Es otra manera muy similar a lo que hemos hecho anteriormente con el fondo de maniobra, que sirve para contrastar los datos y ver si estamos en la determinación correcta. Lo ideal sería que dicho ratio fuese positivo. El fondo de maniobra nos ha salido negativo y se situase sobre el 1,5, es decir, que con sus bienes a corto plazo pudiera pagar un 50% de más de lo que debe a corto. Hacemos el ratio de solvencia de Telefónica y nos sale 0,426. De nuevo el dato del ratio de liquidez nos muestra un déficit, es menos 0,426. Esto significa que la empresa tiene problemas para responder a sus deudas a corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hemos hecho antes con el fondo de maniobra, pues las dudas que teníamos pues quedan firmes mediante el análisis de la solvencia y liquidez. La conclusión: aunque a priori el dato de liquidez en los ratios observados no es bueno, parece una actuación estructural. Hemos dicho que dentro de los accionistas de Telefónica hay grandes bancos, ¿vale? Y Telefónica tiene la capacidad de ingresar mensualmente una cantidad de dinero muy elevada. Entonces, los ratios que hemos tenido en cuenta en el fondo de maniobra y el ratio de liquidez, pues en otra empresa de otro sector serían para echarse a temblar. En Telefónica, pues no resultan tan alarmantes, ¿vale? Ahora vamos a analizar, nos hemos centrado antes en el corto plazo, vamos a pasar al largo. Para cotejar los datos anteriores, calculamos el ratio de solvencia a largo plazo. Si el resultado del cociente fuera inferior a 1, significaría que la empresa se halla en quiebra técnica. ¿Qué nos tenemos que fijar para hallar el ratio de solvencia a largo plazo? Activo total real y el pasivo exigible. El pasivo exigible vemos que es de 64.358 millones, mientras que el activo total real es de 87.483 millones. Esto nos da un ratio de solvencia a largo plazo de 1,35. Un ratio muy aceptable, ¿no? No está en quiebra técnica ni de lejos. ¿Esto qué quiere decir? Hemos visto que a corto plazo Telefónica tiene bastantes dificultades para responder a sus deudas a corto. Pero a largo plazo es todo lo contrario, se muestra como una empresa solvente.
desechamos todas las dudas que hayan podido surgir anteriormente. Ahora vamos con otro ratio, que es el de endeudamiento. Hemos estado hablando de compras de activos de Nokia, de compras de E+. Nos decía el señor Payete, consejero delegado, que mediante estas compras Telefónica iba a ser una empresa estable. Pues vamos a ver si es una empresa estable o tiene un endeudamiento disparado. Nos fijamos en el total de las deudas que tenga adquiridas Telefónica, tanto a corto como a largo, y en el total del pasivo. Ya os he dicho, son datos muy fáciles de encontrar. Simplemente nos vamos al balance de situación de Telefónica a 30 de junio y nos aparecen tal cual. Simplemente tenemos que hacer una simple suma. ¿Qué tenemos aquí? Que su valor óptimo tiene que situarse entre el 0,4 y el 0,6. Siempre que el resultado se mueva en ese intervalo, el endeudamiento total de la empresa será aceptable. Bueno, pues una vez que sabemos esto, hacemos el endeudamiento total de Telefónica. Nos da 0,733. ¿Está dentro de ese intervalo? No. ¿Está endeudada Telefónica? Sí. El señor Payete nos dice que va a ser una empresa más estable tras la compra de Plus. Sí. ¿Tiene razón? Pues yo creo que no. Yo creo que no, porque aunque el ratio de endeudamiento total no se está alejando mucho de lo deseable, está fuera de los valores óptimos. Y Telefónica es una empresa endeudada, ya sea por estructura, porque lo necesita o no. La decisión final, compramos, antes de leer nada, ¿compraríamos o venderíamos acciones de Telefónica? Yo quizás no he sido muy optimista porque me gusta resaltar los riesgos. Me gusta que queden claros desde el principio. Pero distingamos una cosa. Las acciones de Telefónica son renta variable al igual que las de Repsol, las del Santander o las de Amadeus. Simplemente me he centrado en los datos que he creído que se les puede criticar. Ahora nosotros, después de haber realizado el análisis, tendremos que decidir si colocamos nuestros ahorros, parte de nuestros ahorros, en acciones de Telefónica o si no lo hacemos.